Breves magníficos ejemplos sobre las almas del purgatorio. En aquellos días el valiente Judas hizo una colecta y envió 2000 dracmas de plata a Jerusalén, para que se ofreciese un sacrificio por el pecado de los difuntos. Bella y noble acción, inspirada por el día de la resurrección, porque si no esperaba que los caídos hubiesen de resucitar, era ridículo y superfluo orar por los muertos. Además, consideraba que a los que se duermen en la piedad, se les reserva una magnífica recompensa, santa y saludable idea. Por eso hizo ofrecer por los difuntos estos sacrificios expiatorios, para que fuesen liberados de sus pecados. Macabeos capítulo 12, versículos del 43 al 46. En este fragmento sacado de las Sagradas Escrituras podemos deducir la importancia de ofrecer no solo las oraciones sino también el santo sacrificio de la Santa Misa, por el sufragio de las almas del purgatorio, cuyo sufrimiento nos es desconocido y cuyo sufragio les es de un gran alivio. Basado en esto vamos a exponer 9 ejemplos que pondremos a vuestra consideración, esperando que tan noble acción mueva vuestras almas para adquirir el hábito de rezar por las almas de vuestros parientes y de las más olvidadas o que nunca rezan por ellas en el purgatorio. Ejemplo 1. Entre las muchas apariciones que confirman el dogma del purgatorio y lo gratos que son a Dios los sufragios que ofrecemos por los difuntos, es muy notable la que tuvo el gran caudillo de los ejércitos de Dios, Judas Macabeo. Había este piadoso general derrotado a Gorgias, aunque no sin pérdida de varios soldados que murieron en la batalla, y conociendo, por las alhajas que se le encontraron ocultas en los vestidos, que habían muerto en castigo de un robo cometido en el templo de Jamnia, exhortó al ejército a que rogasen por aquellos infelices. Hizo una colecta, y reuniendo 2000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén para que se ofreciesen sacrificios en sufragio de aquellas pobres ánimas. Conducta admirable, que el Espíritu Santo alabó con estas memorables palabras: santa y saludable cosa es rogar por los difuntos, para que se les perdonen las culpas de sus pecados. Conducta que le alcanzó de Dios una insigne victoria, pues habiendo sucedido a Gorgias el soberbio Nicanor, y venido con un crecidísimo ejército y gran número de caballos y elefantes, la víspera, cansado Judas de combinar el plan y de hacer los preparativos de la batalla, se queda dormido, cuando he aquí que se le aparecen el profeta Jeremías y el sumo sacerdote Onías, ya difuntos, y presentándole una espada muy preciosa, le dicen: recibe esta espada santa como una prenda que Dios te envía con ella abatirás a los enemigos de mi pueblo Israel. Animado con esta visión y armado con esta espada divina, embistió con un pequeño ejército al enemigo y mató a 35,000, siendo uno de los principales el mismo Nicanor. Ejemplo 2. Refiere Tomás de Cantimprato que, a un hombre muy virtuoso, pero que, a causa de una larga y terrible enfermedad, estaba muy deseoso de morir, se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Dios ha aceptado tus deseos. Escoge, pues, o pasar 3 días en el purgatorio y después ir al cielo, o ir al cielo sin pasar por el purgatorio, pero sufriendo todavía 1 año de esa enfermedad. Eligió lo primero, murió y fue al purgatorio. No había aún pasado 1 día, cuando el ángel se le presentó de nuevo. Apenas le hubo visto aquella pobre alma exclama: no es posible que tú seas el ángel bueno, pues me has engañado así. Me decías que solo estaría 3 días en este lugar, y hace ya tantos años que estoy sufriendo aquí las más horribles penas.
Tú eres quien te engañas, contestó el ángel, todavía no ha pasado un día, tu cuerpo está aún por enterrar, si prefieres sufrir un año más esta enfermedad, Dios te permite aún salir del purgatorio y volver al mundo. Sí, ángel santo, replicó, no solo esta enfermedad durante un año, sino cuantas penas, dolores y males haya en el mundo sufriré gustoso, antes que padecer una sola hora las penas del purgatorio. Volvió, pues, a la vida y sufrió con admirable alegría un año más de aquella enfermedad, publicando a todos lo terrible que son las penas del purgatorio. Ejemplo 3. Nada hace tan sensible la malicia del pecado venial como las muchas ánimas, de que consta por varias y auténticas apariciones, que han expiado en el purgatorio faltas, según nuestro modo de hablar, muy ligeras. Unas fueron condenadas a él por haber hablado en la iglesia sin necesidad, como una niña de 7 años, según refiere Cesario, otras, como la hermana de San Pedro Damiano, por haber escuchado con gusto una canción profana. Murió Vitalina, noble doncella romana, tenida por Santa Mónica en tan buena opinión que encomendaba a su hijo Agustín en sus oraciones, y a pesar de esto, se apareció muy triste a San Martín obispo, diciéndole, estoy ardiendo por haberme lavado 2 o 3 veces la cara con demasiada vanidad. Un religioso fue al purgatorio, por no haber hecho inclinación de cabeza al decir Gloria Patri, al fin de los salmos, otros por estarse a la lumbre más de lo ordinario en tiempo de invierno. Allá fue a parar San Severino por ciertas negligencias en el rezo divino, un niño de 9 años por no haber pagado o devuelto algunas tonterías que había tomado. 500 años estuvo en aquel fuego un padre de familia por haber descuidado la buena educación de sus hijos. San Valero por haber favorecido demasiado a un sobrino suyo, y así de otros muchos. Ejemplo 4. Refieren varios autores que, estando un religioso carmelita descalzo en oración, se le apareció un difunto con semblante muy triste y todo el cuerpo rodeado de llamas. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó el religioso. Soy, respondió, el pintor que murió días pasados, y dejé cuanto había ganado para obras piadosas. ¿Y cómo padeces tanto, habiendo llevado una vida tan ejemplar?, volvió a decirle el religioso. ¡Ay!, contestó el difunto, en el tribunal del Supremo Juez se levantaron contra mí muchas ánimas, unas que padecían terribles penas en el purgatorio y otras que ardían en el infierno, a causa de una pintura obscena que hice a instancias de un caballero. Por fortuna mía se presentaron también muchos santos, cuyas imágenes pinté, y dijeron para defenderme que había hecho aquella pintura inmodesta en la juventud, que después me había arrepentido y cooperado a la salvación de muchas almas, pintando imágenes de santos, y, por último, que había empleado lo que había ganado, a fuerza de muchos sudores, en limosnas y obras de piedad. Oyendo el juez soberano estas disculpas, y viendo que los santos interponían sus méritos, me perdonó las penas del infierno, pero me condenó a estar en el purgatorio mientras dure aquella pintura. Avisa, pues, al caballero aquel, que la eche al fuego, y ay de él si no lo hace. Y en prueba de que es verdad lo que digo, sepa que dentro de poco tiempo morirán 2 de sus hijos. Creyó, en efecto, el caballero la visión y arrojó al fuego la imagen escandalosa. Antes de 2 meses se le murieron 2 hijos, y él reparó con rigurosa penitencia los daños ocasionados en las almas. Ejemplo 5. Estaba Santa Brígida en altísima contemplación, cuando fue llevada en espíritu al purgatorio. Allí vio,
entre otras, a una noble doncella, y oyó que se quejaba amargamente de su madre, por el demasiado amor que le había tenido. Decía, en vez de reprenderme y sujetarme, ella me proporcionaba modas, novios, me impulsaba a ir a los bailes, bazares, teatros, y hasta me engalanaba a ella misma. Es verdad que me enseñaba algunas devociones, pero qué gusto podían dar estas a Dios, yendo mezcladas con tanto galanteo y profanidad. No obstante, como la misericordia del Señor es tan grande, por aquellas pocas devociones que hacía, Dios me concedió tiempo para confesarme bien y librarme del infierno. Pero, ¡ay!, qué penas estoy padeciendo. Si lo supieran mis amigas, qué vida tan distinta llevarían. La cabeza, que antes ataviaba con dijes y vanidades, está ahora ardiendo entre llamas vivísimas, la espalda y los brazos, que llevaba descubiertos, los tengo ahora cubiertos y apretados con hierros de fuego ardentísimo. Las piernas y pies, que adornaba para el baile, ahora son atormentados horriblemente. Todo mi cuerpo, en otro tiempo tan pulido y ajustado, ahora se halla sumergido en toda clase de tormentos. Contó la santa esta visión a una prima de la difunta, muy entregada también a la vanidad, y ésta cambió de vida en términos que, entrando en un convento de muy rigurosa observancia, procuró con rigidísimas penitencias reparar los desórdenes pasados y auxiliar a su parienta, que estaba padeciendo tanto en el purgatorio. Ejemplo 6. Había en Bolonia una viuda noble, que tenía un hijo único y muy querido. Estando, divirtiéndose un día con otros jóvenes, pasó un forastero y les interrumpió el juego. Reprendióle ásperamente el hijo de la viuda, y resentido el forastero, sacó un puñal, se lo clavó en el pecho, y dejándole, palpitando en el suelo, echó a huir calle abajo con el puñal ensangrentado en la mano y se metió en la primera casa que encontró abierta. Allí suplicó a la señora que por amor de Dios le ocultase, y ella, que era precisamente la madre del joven asesinado, lo escondió en efecto. Entretanto llegó la justicia buscando al asesino, y no hallándole allí, sin duda, dijo uno de los que le buscaban, ¿no sabe esta señora que el muerto es su hijo? Pues si lo supiera, ella misma nos entregaría al reo, que indudablemente debe estar aquí. Poco faltó, para que muriese la madre de sentimiento al oír estas palabras. Pero luego, cobrando ánimo y conformándose con la divina voluntad, no solo perdonó al que había matado a su único y estimado hijo, sino que le entregó todavía una cantidad de dinero y el caballo del difunto para que huyese con más prontitud, y después lo adoptó por hijo. Pero, cuán agradable fue a Dios esta generosa conducta. Pocos días después estaba la buena señora haciendo oración por el alma del difunto, cuando de pronto se le apareció su hijo, todo resplandeciente y glorioso, diciéndole, enjugad, madre mía, vuestras lágrimas y alegraos, que me he salvado. Muchos años tenía que estar en el purgatorio, pero vos me habéis sacado de él, con las virtudes heroicas que practicasteis perdonando y haciendo bien al que me quitó la vida. Más os debo por haberme librado de tan terribles penas, que por haberme dado la vida. Os doy las gracias por uno y otro favor, adiós, madre mía, adiós, me voy al cielo donde seré dichoso por toda la eternidad. Ejemplo 7. Derrotado por Cayano el ejército de Mauricio, y hechos prisioneros gran número de soldados, Cayano pidió al emperador una moneda, y no de muy grande valor, por el rescate de cada prisionero. Mauricio se negó a darla. Cayano pidió entonces una de menos valor, y habiéndosela también rehusado, exigió por último una ínfima cantidad, la que no habiendo podido lograr tampoco, irritado el bárbaro,
Mandó cortar la cabeza a todos los soldados imperiales que tenía en su poder. ¿Pero qué sucedió? Pocos días después Mauricio tuvo una espantosa visión. Citado al tribunal de Dios, veía gran multitud de esclavos que arrastraban pesadas cadenas y con horrendos gritos pedían venganza contra él. Oyendo el juez supremo tan justas quejas, se volvió a Mauricio y le preguntó: ¿dónde quieres más ser castigado, en esta o en la otra vida? Oh, benignísimo Señor, respondió el prudente emperador, prefiero ser castigado en este mundo. Pues bien, dijo el juez, en pena de tu crueldad con aquellos pobres soldados, cuya vida no quisiste salvar a tan poco precio, uno de tus soldados te quitará la corona, fama y vida, acabando con toda tu familia. En efecto, pocos días después se le insurreccionó el ejército, proclamando a Focas por emperador. Mauricio, fugitivo, se embarcó en una pequeña nave con algunos pocos que le seguían, pero en vano, furiosas las olas lo arrojaron a la playa, y llegando los partidarios de Focas, le ataron a él y cuantos le seguían y los llevaron a Eutropia, en donde, oh, padre infeliz, después de haber visto con sus propios ojos la cruel carnicería que hicieron de 5 hijos suyos, fue muerto ignominiosamente, y no pasó mucho tiempo sin que el resto de su familia sufriese la misma desgracia. Ah, católicos que oís esto, no son unos pobres soldados, son vuestros propios hermanos y padres los que han caído prisioneros de la justicia divina. Este Dios misericordioso pide por su rescate una muy pequeña moneda, de gran valor, es verdad, pero muy fácil de dar. ¿Qué moneda es esta? Una buena comunión, una buena confesión, una santa misa, novenarios, limosnas. ¿Y seréis tan duros que se la neguéis? ¿Tan insensibles seréis a la felicidad de las ánimas y a vuestros propios intereses? Ejemplo 8. Tenía una pobre mujer napolitana una numerosa familia que mantener, y a su marido en la cárcel, encerrado por deudas. Reducida a la última miseria, presentó un memorial a un gran señor, manifestándole su infeliz estado y aflicción, pero con todas las súplicas no logró más que unas monedas. Entró desconsolada en una iglesia, y encomendándose a Dios, sintió una fuerte inspiración de hacer decir con aquellas monedas una misa por las ánimas, y puso toda su confianza en Dios, único consuelo de los afligidos. Caso extraño. Oída la misa, se volvió a su casa, cuando encontró a un venerable anciano, que llegándose a ella le dijo: ¿qué tenéis, mujer, qué os sucede? La pobre le explicó sus trabajos y miserias. El anciano, consolándola, le entregó una carta, diciéndole que la lleve al mismo señor que le ha dado las monedas. Este abrió la carta, y cuál fue su sorpresa, cuando vio la letra y firma de su amantísimo padre ya difunto. ¿Quién os ha dado esta carta? No lo conozco, respondió la mujer, pero era un anciano, muy parecido a aquel retrato, solo que tenía la cara más alegre. Leyó de nuevo la carta, y observó que le dice: Hijo mío muy querido, tu padre ha pasado del purgatorio al cielo por medio de la misa que ha mandado celebrar esta pobre mujer. Con mayor razón la encomiendo a tu piedad y agradecimiento, dale una buena paga, porque está en grave necesidad. El caballero, después de haber leído y besado muchas veces la carta, regándola con copiosas lágrimas de ternura, dijo a la afligida mujer: vos, con la limosna que os hice, habéis labrado la felicidad de mi estimado padre, yo ahora haré la vuestra, la de vuestro marido y familia. En efecto, pagó las deudas, sacó al marido de la cárcel, y tuvieron siempre, de allí en adelante, cuanto necesitaban y con mucha abundancia. Así recompensa Dios, aun en este mundo,
a los devotos de las benditas ánimas. Ejemplo 9. Santa Gertrudis, aquella esposa tan regalada del Señor, había hecho donación de todos sus méritos y obras buenas a las pobres ánimas del purgatorio, y para que los sufragios tuviesen más eficacia y fuesen más gratos a Dios, suplicaba a su divino esposo, le manifestase por qué ánima quería que satisficiese. Se lo otorgaba su divina majestad, y la santa multiplicaba oraciones, ayunos, cilicios, disciplinas y otras penitencias, hasta que aquella ánima hubiese salido del purgatorio. Sacada una, pedía al Señor le indicara otra, y así logró librar a muchas de aquel horrible fuego. Siendo ya la santa de edad avanzada, le sobrevino una fuerte tentación del enemigo, que le decía, infeliz de ti, todo lo has aplicado a las ánimas del purgatorio y no has satisfecho todavía por tus pecados. Cuando mueras, qué penas y tormentos te esperan. No dejaba de atormentarla este pensamiento, cuando se le apareció Cristo Señor nuestro, y la consoló diciendo, Gertrudis, hija mía muy amada, no temas. Los sufragios que tú ofreciste a las ánimas del purgatorio me fueron muy agradables, tú no perdiste nada, pues en recompensa no solo te perdono las penas que allí habías de padecer, sino que aún aumentaré tu gloria de muchísimos grados. No había prometido yo dar el 100 por 1, pagando a mis fieles servidores con medida buena, abundante y apretada? Pues mira, yo haré que todas las ánimas libertadas con tus oraciones y penitencias te salgan a recibir con muchos ángeles a la hora de la muerte, y que, acompañada de este numeroso y brillante cortejo de bienaventurados, entres en el triunfo de la gloria. Dejamos esta oración para que la recéis después de escuchar este audio o video. Oración a las ánimas del purgatorio. Esposas muy queridas del Señor, que encerradas en la cárcel del purgatorio sufrís indecibles penas, careciendo de la presencia de Dios, hasta que os purifiquéis, como el oro en el crisol, de las reliquias que os dejaron las culpas. Con cuánta razón desde aquellas voraces llamas clamáis a vuestros amigos pidiendo misericordia. Yo me compadezco de vuestro dolor, y quisiera tener caudal suficiente para satisfacer deuda tan crecida, y aunque más pobre que vosotras mismas, os ofrezco y aplico cuantas indulgencias pudiere ganar en este día, y cuantas obras de supererogación hiciere durante, diga el tiempo que quiera, a excepción de aquellas que por alguna necesidad particular aplicare. Pero siendo tan pobres mis méritos para satisfacer por vosotras a la justicia divina, apelo a la piedad de los justos, a los ruegos de los bienaventurados, al tesoro inagotable de la Iglesia, a la intercesión de María Santísima y al precio infinito de la sangre de Jesucristo. Conceded, Señor, a esas pobres ánimas, sobre todo al alma de, diga el nombre, el deseado consuelo y descanso. Pero confío también, ánimas agradecidas, que tendré en vosotras poderosos medianeros que me alcancen del Señor gracia con que deteste mis culpas, adelante en la virtud, desprecie las pasiones y llegue a la eterna bienaventuranza. Amén.